Y lo único que tenemos son números, incertidumbres, números que vuelan y bajan y suben y bajan, gente muy enojada, participación relativa, ciudadanía que se siente agraviada, manifestaciones en un estado como Coahuila, en donde pues, las cosas se habían manejado de otra manera, un estado como el Estado de México, donde al final ya no sabes si fue peor el batidillo o el resultado. Entonces, una semana después, yo creo que lo que nos muestra es que tenemos un gran problema con nuestra democracia formal. Y no estoy diciendo que no funcionen las instituciones, no estoy diciendo nada de eso, pero sí creo que tenemos un gran problema con nuestra democracia formal y necesitamos voltearnos a ver. No puede ser que el Instituto Electoral de Coahuila se tarde no sé cuánto tiempo en dar un resultado y en ese periodo de incertidumbre, pues todo el mundo se agarra hasta con la cubeta. Y también yo creo que tenemos que voltear a ver cómo queda el estado de ánimo. Yo creo que hay un estado de ánimo social pues encabronado, hay que decirlo como es. Hay encabronamiento, pero eso ya no es novedad. El discurso un poco similar donde sale López Obrador diciendo que las cosas no fueron justas. El voto por voto, casilla por casilla, usa el mismo... Creo yo que estamos viendo casi como una calca de cosas del pasado. Sí, aquel 2006. Entonces creo que no es nada nuevo. Lo que también me llama mucho la atención es el debilitamiento que tuvo el PRI en el Estado de México, lo cual es bastante positivo, creo yo. Y esto, como tú bien dices, es un preámbulo sumamente interesante para ver qué va a suceder en el 2018. Sí. Es que si le metieron tanta lana para ganar el Estado de México y apenas pudieron ganar con casi 3 puntos, pues es que ahí algo pasó. Y yo insistiría, sí estamos encabronados, pero yo creo que hoy empiezo a sentir como si se presentasen liderazgos interesantes, creo que hay un caldo social listo para que algo nuevo suceda. Y tal vez fue un poco el enamoramiento con Delfina, aunque por ahí andaba Andrés Manuel detrás, pero lo hemos visto en figuras que todavía están creciendo, como Pedro Kumamoto y demás, en donde hay un entusiasmo porque son figuras diferentes. Pero de repente escuchar que existe la posibilidad de que pueda haber una alianza entre el PRD y el PAN, a mí me hizo, creo que querían hacer una coalición en un estado, o se estuvo... Sí, se estaba manejando eso, y eso a mí me generó un cortocircuito, y es, bueno, ¿cuál es el principal propósito de eso? Y pues te das cuenta de que algo muy mal está pasando. Eso a simple vista, ¿no? Sí, es un poco el discurso de siempre, o sea, sí hemos oído vamos a impugnar el voto por voto, casilla por casilla, el fraude. Lo que pasa es que sí, o sea, sí hay un derecho a hacerlo. Esa es una cosa que no podemos negar. O sea, sí tenemos derecho como ciudadanos a en un momento de decir, si no estamos de acuerdo con lo que pasó, está dentro de la ley que tú puedas impugnar. Y luego ya se dan una serie de procesos. Entonces, eso no se nos debe olvidar, porque también escuchamos mucho en estos días gente que decía, bueno, ya, supérenlo, ¿no? Supérenlo, esperen, se gastó más de 100 millones de pesos, claro. No, yo creo que sí está dentro de la ley. Ahora, sí se vuelve interesante cuando no es solo Andrés Manuel, sino se suma Ricardo Anaya o se suma los panistas, sí. En general los panistas, lo de Fernández de Ceballos es una joya. Ahí es cuando te dices, en verdad estamos deshaciendo el sistema electoral y lo poco que podemos creer en el sistema electoral. Porque si ya todos te empiezan a decir fraude, es uno, porque está sucediendo, y dos, entonces ¿de qué me voy a agarrar? Las siguientes elecciones, ¿a quién le voy a creer? ¿Cuál va a ser realmente como tu leitmotiv para la próxima elección? Pararte en la mañana muy temprano e ir a votar. Si vas a escuchar el mismo sonsonete de casi todos los candidatos, y antes de que den los resultados preliminares, ya todo el mundo se está poniendo la camisa de ganador. Entonces, ¿dónde está la seriedad? Esta figura del candidato ciudadano surge en 2015, surge con fuerza con figuras, como tú bien lo decías, de Pedro Kumamoto. El Bronco. El Bronco, vaya, es gobernador del estado de Nuevo León. Y es mi impresión, es mi percepción, no sé lo que piensan ustedes, ¿no se ha ido diluyendo un poco esta figura de candidato ciudadano, que por lo menos yo la veía como la luz al final del túnel? Pero ¿a quién? O sea, ¿a quién? En este momento, 2017... ¿A quién posicionarías en ese nicho, en ese pedestal, que dirías, bueno, él probablemente pueda tener una
una propuesta interesante. Yo realmente no veo a alguien, yo personalmente no veo a alguien que sea un ciudadano que pueda proponer algo interesante o alguien que destaque. No sí. ¿Cuál sería ese perfil que busca la gente? Mira, vuelvo a lo que decías hace rato, Poncho, con tu pregunta, Risco, y me parece fundamental lo que tú dijiste. A ver, yo, que soy mucho mayor que ustedes dos juntos, soy de una generación que a mí me emociona mucho el día de ir a votar, porque recuerdo como todo lo que costó para que pudiéramos votar y pudiéramos tener un sistema en el cual creer y que hubiera un conteo de votos que fuera seguro y todo, no sé qué. Entonces, yo hasta la fecha, para mí es fundamental pararme, ir a votar. Y soy tan cursi que llego a la casilla electoral y me emociono. O sea, estoy a punto de cantar el himno nacional mientras voy votando, porque en verdad me emociona mucho. Y lo que tú acabas de decir es un poco a lo que me refería al principio, es lo que más me preocupa porque sé que está pasando. Si al final no me emociona, porque al final todo termina siendo fraude, un batidillo, porque no me emocionan los candidatos, no sé qué, ¿cuál va a ser, más allá de mi deseo de que quiero seguir votando, cuál va a ser lo que me motive ese día a levantarme y a ir a votar? Esa me parece de verdad la pregunta más importante que nos tenemos que hacer como sociedad. O sea, si ya llegó un momento en donde yo digo, pues es que ¿para qué voy a votar si al final todo va a ser este batidillo? Y va un poco al tema de los candidatos independientes. Yo siempre he dicho que independiente es un apellido demasiado grande porque se lo podías colgar a cualquiera. El Bronco pues no era independiente de nada. Finalmente había estado en el PRI toda la vida. O sea, simplemente se decidió ir por la libre. Entonces, yo creo que el apellido independiente tendríamos que ver por qué no hay más gente de buen nivel, con grandes capacidades, que se atreve y se avienta a hacerlo. Porque al final sabes que eso es un batidillo. Tenemos razones de sobra para no creer en la clase política, por lo menos esta generación, y sentir ese desánimo. ¿Cómo combatirlo? O sea, esa es la pregunta que estamos a un año. ¿Estamos a tiempo? ¿Estamos a tiempo de hacer algo, Gaby? Es que, ¿sabes cuál creo que tendría que ser la primera? Lo primero que tendríamos que rompernos es esto de la clase política. Porque es un poco lo que tú dices. Y ahí está, no estoy diciendo que no exista. Existe la élite. Exacto. Pero es justo lo que decía Poncho y tienes toda la razón. Me encantó la imagen que pusiste. Es que hay como una nata que no te deja pasar, claro. ¿No? Y entonces, es como una marea roja, real. Casi. Sí. Pero yo creo que, o sea, en verdad tenemos que empezar como a romper eso, a decir, es que ustedes no son los únicos. Es que ustedes no son los únicos que pueden decidir por nosotros. A ver, y también como sociedad tenemos que sernos responsables. Claro. Porque si tú vas tomemos el ejemplo de Chile o de Argentina, es una sociedad que está tremendamente politizada y hacen algún movimiento y ahí tú ves a toda la gente, pero a todos, mamás, abuelos, papás, tíos, niños, que salen a la calle y salen a demostrar su descontento de una forma seria, con propuestas, claro. O sea, no solamente quejándose, y creo que eso también es sumamente importante. Estamos a tiempo para qué, ¿no? Es decir, al final, a tiempo para que haya un candidato fuerte, ciudadano, lo veo complicado, la verdad es que lo veo complicado porque ahí sí los tiempos, incluso el proceso, lo que te marca cuántas firmas tienes que tener es casi imposible, ¿no? ¿Estamos a tiempo para en verdad implicarnos? Claro que sí. ¿Estamos a tiempo para indignarnos por lo que pasó en estas elecciones, pero indignarnos de veras? Hay un camino ahí por recorrer rumbo al 2018. Me parece que abona mucho esta plática porque lo que queremos dejar en este primer bloque es el tema de... tal vez dejemos de fijarnos en, es que necesitamos el Macron mexicano, ¿no? Dejar, ¿no? De tratar de ponerle, o sea, un sello a un candidato. Es que, ¿quién es el? No, Armando Ríos Peter es el Macron mexicano. No necesitamos. Oye, es que necesitamos. Acuérdate de lo que nos dijeron esta semana también. Para que haya un Macron mexicano, ese Macron mexicano debería estar dispuesto a tener una esposa 26 años mayor que él. ¿No? Entonces, yo no veo a ninguno en nuestra clase política mexicana que tenga, o sea, que en verdad tenga una esposa 26 años mayor que él y que la muestre con orgullo. Y que la muestre con orgullo. Entonces hay que dejar de buscar etiquetas. Es cierto también lo que dices, difícil que un candidato convoque con esta fuerza, pero es cierto y lo decía muy bien, lo decíamos muy bien con Rubén Aguilar, que el mexicano dejó de ser tolerante a la corrupción. Y creo que el mexicano también debe dejar de ser tolerante a los procesos corruptos electorales. Claro. Y tiene que justamente empezar a formar ciudadanía y darnos cuenta de lo que acabamos de ser testigos. Un exdirector del FBI frente al Senado diciendo, nuestro presidente es un mentiroso. O sea, ese es el tamaño. La verdad es que estamos acostumbrados en una dinámica de es un mentiroso, es un vil, es una... Pero cuando te separas un poco, cuando dices, oye, ¿te acuerdas lo que pasó en 2017? Claro que me acuerdo. Bajo esa visión, ¿qué te ha parecido? Fíjate, ahorita que dices la palabra mentiroso,
igual vale la pena poner en contexto, ¿no? El tema, en contexto hasta cultural. Yo no sé si recuerdan cuando todo el tema de Bill Clinton y Mónica Lewinsky, el enojo era no tanto, el enojo incluso el enojo social, era no tanto porque hubiese tenido o no un affair con una mujer, sino porque había mentido. O sea, la palabra, o sea, el hecho de mentir tiene un peso diferente en ciertas culturas que en otras. Desgraciadamente, en un país como nosotros, nuestra cultura, somos muy permisivos con la mentira, ¿no? Si tú ahorita le dices a alguien mintió, o sea, todos mentimos. Hay una permisividad con la palabra mentira. Hago el paréntesis. ¿No? El domingo, todos los candidatos diciendo gané. Así es, exacto. ¿Qué dices? Es el mejor ejemplo. Gané. Oye, gané. ¿Todos ganaron? O sea, pues entonces, si todos ganaron, ¿quién perdió? ¿No? Bueno, entonces, nosotros. Yo creo si yo me imagino aquí que alguien dijera, es que el presidente mintió, no creo que tuviera el mismo peso que, insisto, y no porque no se mienta en Estados Unidos, no, estoy diciendo como sanción ética y como sanción social. El mentir tiene un peso fuerte. Entonces, cuando tú oyes al señor Comey decir lo que se dijo es una mentira, se mintió sobre mí y se mintió sobre el FBI, porque el FBI no es lo que dijo el presidente y yo no soy lo que dijo el presidente, porque él unos días antes había dicho exactamente lo contrario, ya había dicho que yo estaba haciendo un extraordinario trabajo. Entonces, la palabra mentira es fuerte, pesa mucho. Por eso, si se fijan, casi todos los diarios y los medios electrónicos lo destacaban. Entonces, vamos a ver hasta dónde aguanta. Creo que lo que pasa es que muchos estamos así como diciendo que caiga, ¿no? Pero yo creo que eso como tal no necesariamente va a suceder, no en el corto plazo seguro. Hay una parte importante de la población que lo sigue apoyando, menos que antes, pero que lo siguen apoyando. Entonces sí fue para mí un momento sin duda importantísimo ver también el peso de las instituciones, ¿no? Está mucho mejor que House of Cards. Te voy a decir una cosa, es que mira, Trump ha hecho muchos reality shows, pero tú prendes la televisión hoy en día y se superó. Carajo, es una televisión maravillosa. Y de pronto aparece el nombre de Rusia, ¿no? Que yo la veía ya tan lejana. O sea, yo me acuerdo, yo decía, bueno, Rusia es... O sea, los rusos contra los gringos. Pues sí, es una trama de los 80. Ajá, es una trama de los 80, ya no va a volver a pasar. Incluso se atrevieron a hacer esta serie que se llama The Americans, de unos espías que son un matrimonio, que se infiltran en Estados Unidos, y decías, oye, que está padre, porque pues es una... Ahora sí que es una serie de época. Entonces, es una serie de época. Es una serie de época, ¿sí? Entonces, sí. Y de pronto otra vez aparecen los rusos. Pero ¿sabes qué está muy fuerte? Que el presidente de los Estados Unidos se meta con un trabajo de contrainteligencia que está haciendo el FBI en pro de su país. Y ojo, Rusia pues no es cualquier país también, no estamos hablando de canicas, hay un background histórico que también le puede a muchos norteamericanos, específicamente con Y la con figura Rusia. de Putin, también lo que significa. Los ánimos estaban muy caldeados. Cuando yo estaba en el set, obviamente por el background que yo tenía, pues había un discurso mucho más profundo. Y muchas personas en la película me decían, oye, Alfonso, ¿pero de verdad estás seguro que quieres hacer esta película? O sea, ¿sabes de lo que se trata esto? Y yo dije, pues claro, sé perfectamente de lo que se trata y pues creo que no es un secreto ni para mí ni para nadie. O sea, ¿qué te decían cuando terminaban de ver la película? ¿Estos primeros screenings o también cuando ibas y hablabas con la gente? Que la gente se reía mucho y yo les decía, es que eso es peligrosamente divertido. O sea, es peligrosamente divertido. Claro, porque es como entrar a una sala de cine y poner un espejo del tamaño de una pantalla de cine y empezarte a reír de lo que somos. Lo que ha ocurrido con los periodistas y ha sonado mucho más en redes sociales, en los medios convencionales, y esto ha permeado en la sociedad y hay un descontento general, lo cual es algo... ¿Sí crees que le preocupa a la sociedad el Totalmente, tema de pero también tiene mucho que ver con qué se transmite y qué es lo que está llegando a la gente. Y creo que hoy, más que nunca, y gracias a las redes sociales, está mucho más latente específicamente ese tema y es algo que se tiene que erradicar. Y creo que también nosotros como sociedad y como ciudadanos tenemos la responsabilidad de alzar la voz y decir que eso no... Quiero informarme. Quiero informarme, pero también quiero informarme y tener acceso absolutamente a toda la información y a todos los puntos de vista. Claro. Porque algunos puntos de vista son los que son más lastimados y más castigados, y para que eso ocurra tiene que haber una libertad y un respeto. Claro, no solo la información de quién ganó en la elección, sino otra información que te diga cómo ganó. O
O sea, distintos puntos de vista de un tema. Pero sí es algo sumamente grave y no es de solamente unos días y unos meses. No. Eso Tiene razón. viene mucho más, viene arrastrándose de mucho más atrás. De muchos años.